A medianoche, en una terminal de aeropuerto desierta, un padre soltero exhausto dormitaba junto a una mujer misteriosa. Su hija dormía acurrucada contra él, su pequeño cuerpo cálido contra el frío de las sillas de plástico cuando se despertó sobresaltado. Horas después, la mujer se había ido, pero una placa del FBI yacía en el bolsillo de su abrigo, junto con una nota con números que no reconoció. No se trata solo de una noche extraña en un aeropuerto, se trata de cómo un padre soltero anónimo se convirtió en blanco de vigilancia y falsas acusaciones, pero finalmente ayudó a desmantelar una red de corrupción federal. Todo comenzó con esa fría silla de plástico en la terminal. Ethan Cole miró fijamente el panel de salidas, el estado rojo de Made parpadeando junto a su número de vuelo durante quinta hora consecutiva. A los 38 años, las líneas alrededor de sus ojos se habían profundizado considerablemente en el último año, a juego con las canas que ahora salpicaban su cabello castaño oscuro. Su hija Emily, de 6 años y luchando contra el sueño, se apoyó en su hombro. «¿Cuánto falta, papá?», murmuró agarrando el desgastado conejo de peluche que llevaba a todas partes. «No estoy segura, cariño», respondió Ethan mirando su reloj. 2:17 de la mañana. La entrevista técnica en Seattle para la que había reunido el dinero había ido extraordinariamente bien, en realidad, pero este retraso inesperado de una noche estaba agotando el dinero de emergencia que había reservado. Un hotel cerca del aeropuerto era imposible. 15 meses desde los despidos de la compañía de aviación. 15 meses de sobrevivir con el desempleo, luego trabajos esporádicos de consultoría que agotaron sus ahorros y vendieron cualquier cosa valiosa excepto la casa con su hipoteca aplastante. 15 meses desde que el acuerdo del seguro de Amanda había pagado su funeral y el futuro fondo universitario de Emily. Un fondo que Ethan había jurado no tocar nunca, por muy desesperadas que se pusieran las cosas. Se removió incómodo en el duro asiento de plástico. 2 filas más allá, un hombre de negocios con un traje arrugado roncaba ruidosamente. Con el maletín apretado contra el pecho, el personal de limpieza se movía metódicamente por la terminal. Sus aspiradoras creaban un zumbido distante. A su lado, separados por... Solo había un asiento vacío. Una mujer llevaba allí al menos una hora, aunque Ethan no recordaba exactamente cuándo había aparecido. 30 y tantos años. Vestía informalmente con vaqueros y una chaqueta azul marino. Su cabello castaño recogido en una coleta sencilla. Nada destacable, salvo sus ojos, alerta y observadores, que escudriñaban la terminal con precisión experta. Cuando sus miradas se cruzaron brevemente antes, ella asintió cortésmente antes de volver a su cuaderno. La respiración de Emily se hizo más profunda cuando finalmente se rindió al sueño. Ethan le ajustó cuidadosamente la chaqueta sobre los hombros. Luchando contra su propio agotamiento, la compañía de Seattle prácticamente le había garantizado el puesto de consultor senior de ingeniería. No era su antiguo salario, pero sí lo suficiente para detener la sangría financiera, tal vez incluso para empezar a reconstruir. Sus párpados se le hicieron pesados al ver a la mujer a su lado garabateando algo en su cuaderno. Sus movimientos eran rápidos y eficientes. Levantó la vista y volvió a escudriñar la terminal. Su postura se tensó repentinamente. La curiosidad de Ethan parpadeó brevemente antes de que la fatiga lo abrumara. Su último pensamiento consciente fue preguntarse qué había llamado su atención en esa terminal de medianoche medio vacía. Cuando despertó sobresaltado, la luz de la mañana se filtraba por las ventanas de la terminal. Emily seguía durmiendo junto a él, pero el asiento de al lado estaba vacío. La mujer había desaparecido. Ethan estiró sus extremidades entumecidas y notó que su chaqueta se había caído al suelo. Al alcanzarla, sintió algo desconocido en el bolsillo. Sus dedos se cerraron sobre una pequeña cartera de cuero. Dentro había una placa de identificación del FBI con el nombre de Sarah Monroe y una fotografía de la mujer que se había sentado a su lado. De repente, revisó su otro bolsillo y encontró un papel doblado con una serie de números que parecían ser de una cuenta bancaria.
seguido de una serie de lo que parecían códigos de transacción. Al final, una sola frase. ¿Sabes que lo viste? ¿Viste lo que? La mente de Eisen se aceleró. Un anuncio áspero por el sistema de megafonía lo hizo saltar. Vuelo 1422 de American Airlines a Indianápolis. Embarque en la puerta C-17. Papá, ¿nos vamos a casa ahora? Emily se frotó los ojos. Su cabello rubio se enredó por dormir erguido. Eisen rápidamente guardó la placa y el papel en su bolso. Bolsillo. Sí, cariño, hora de irse a casa, pero mientras recogían su escaso equipaje, Eisen no podía quitarse la sensación de que algo había cambiado radicalmente, que de alguna manera, en medio de la noche en esta terminal anónima, sin darse cuenta, había entrado en algo peligroso 3 días después de regresar a su casa en Indianápolis. Eisen notó el sedán negro anodino estacionado frente a su modesto complejo industrial de 2 pisos, donde la mayoría de las casas se veían inquietantemente similares. Podría haber sido nada, una visita de un vecino tal vez, excepto que también había estado allí ayer y el conductor siempre parecía estar mirando algo. Cuando Eisen echó un vistazo al interior de la casa, revisó su correo electrónico de nuevo. La compañía de Seattle se había quedado repentinamente en un silencio inexplicable. Sus correos electrónicos de seguimiento se detuvieron. Finalmente respondí. Esa mañana llegó un mensaje de confirmación. Decidimos buscar a otros candidatos. Gracias por su interés. Sin explicaciones ni comentarios sobre lo que había sido una entrevista ejemplar. Papá, podemos comer espaguetis esta noche. Emily llamó desde la sala, donde estaba trabajando en un proyecto de arte escolar. La brillantina ya estaba esparcida por la mesa de centro. Claro, respondió distraídamente, haciendo clic en las pestañas del navegador que había dejado abiertas. Algo no iba bien. La página web del banco mostraba su lamentable saldo con bastante precisión, pero había una notificación de inicio de sesión de ayer, cuando había estado ocupado en la presentación escolar de Emily. Volvió a pensar en la placa y los números al volver a casa. Había buscado en internet a la agente del FBI Sarah Monroe, pero no encontró nada concreto. El número de cuenta bancaria no llevaba a ningún sitio al que pudiera acceder. Los códigos de transacción no significaban nada para él. ¿Qué había querido decir? Saben que lo viste. Vio lo que. Sonó el timbre, sacándolo de sus pensamientos. Por la mirilla vio a un repartidor con un paquete. Normal, excepto que Eisen no había pedido nada que no pudiera permitirse empaquetar. Para Cole, dijo el hombre, apenas levantando la vista de su escáner portátil. No pedí nada. Eisen respondió por la puerta. El repartidor se encogió de hombros y dijo, toma, Cole, 1472 Bestridge Drive, eres tú. ¿Verdad? Eisen abrió la puerta a regañadientes y aceptó el pequeño paquete. Sin remitente, dentro había un celular usado, un modelo antiguo y nada más. Al darle vueltas, vibró con un mensaje entrante, deja de mirar, destruye la placa y los números de cuenta, te están vigilando. Eisen dejó caer el teléfono como si se hubiera quemado. Emily levantó la vista de su proyecto de arte. ¿Qué pasa, papá? Nada, cariño, dijo forzando una sonrisa. Solo correo basura. Esa noche, después de que Emily se durmiera, Eisen se sentó en la oscuridad de su cocina. La placa del FBI iluminada por la pantalla de su portátil. Había trabajado para Meridian Aerospace durante 11 años antes de los despidos. Ingeniero senior de sistemas, especializado en sistemas de alerta de emergencia para aviones comerciales. Nada clasificado, nada que pudiera atraer la atención del FBI. Su teléfono sonó. Su teléfono habitual mostraba una llamada desconocida. Hola, respondió con cautela, señor Cool. La voz era masculina, suave y autoritaria. No nos han presentado, pero creo que tienes algo que no te pertenece.
A Eisen se le secó la boca. ¿Quién es esta parte interesada? Entiendo que te entrevistaron recientemente en Seattle. Credenciales impresionantes. Sería una pena que los posibles empleadores descubrieran ciertas irregularidades en tu historial laboral. ¿De qué estás hablando? No hay irregularidades. No. La voz permaneció tranquila. La firma. Autorizando la omisión de los sistemas de alerta secundarios en el proyecto M80. Su firma. Señor Cole. A Eisen se le heló la sangre. El proyecto M80. Un avión regional que había experimentado una serie de fallos no críticos del sistema tras su despliegue. Nada catastrófico, pero suficiente para desencadenar investigaciones internas. Había formado parte del equipo que certificó los sistemas de alerta, pero nunca autorizó ninguna omisión. Nunca firmé eso, dijo Eisen con firmeza. La documentación sugiere lo contrario, pero todo esto puede desaparecer. Simplemente devuelve lo que te dejaron por error y olvida que esto sucedió por el bien de tu hija. La mención de Emily le provocó escalofríos. No te atrevas a amenazar a mi hija. Sin amenazas, señor Cole. Simplemente estoy resaltando lo que está en juego. Emily está en primer grado. Ahora corrige la clase de la señora Henderson. Disfruta del columpio durante el recreo. La línea se cortó, dejando a Eisen temblando de rabia y miedo. Habían estado observando. Emily. El sedán negro. La oferta de trabajo rechazada. El correo electrónico hackeado. Todo estaba conectado a lo que sea que Sarah Monroe le había metido en el bolsillo. A la mañana siguiente, dejó a Emily en la escuela observándola. Hasta que estuvo a salvo dentro del edificio. Luego, condujo a la biblioteca pública, 3 pueblos más allá, donde podía usar una computadora que no estaba conectada a su red doméstica. Su antiguo colega Marcus Webb respondió al tercer timbre. Eisen. Tío. Ha pasado una eternidad. ¿Cómo lo llevas? Marcus seguía trabajando en seguridad en el Aeropuerto Internacional de Indianápolis. El mismo aeropuerto donde conoció al misterioso agente del FBI, Marcus. Necesito un favor. Uno grande. Dilo. Habían sido amigos mucho antes de ser colegas. De la época universitaria. Necesito ver imágenes de seguridad de hace 3 noches. Terminal C, cerca de las puertas 15 a 20. Una pausa. Eisen. Sabes que no puedo simplemente. Por favor, Marcus. Se trata de la seguridad de Emily. Creo que nos están vigilando. Otra pausa más larga. Nos vemos después de mi turno, a las 8 de la noche, en el restaurante de Coldwater Road. Exactamente a las 8 de la noche, Eisen se sentó en una mesa de la esquina del restaurante casi vacío. Marcus llegó minutos después y deslizó una memoria USB por la mesa. ¿Qué pasa, Eisen? Te ves fatal. Eisen me explicó rápidamente lo de la mujer en el aeropuerto, la placa del FBI, la llamada amenazante. La expresión de Marcus se volvió cada vez más seria. Saqué la grabación. Hay algo que tienes que ver más tarde esa noche en el apartamento de Marcus. Revisaron las imágenes de seguridad. Allí estaba Sarah Monroe sentada junto a Eisen y Emily, que dormían. El ángulo de la cámara la mostraba escribiendo ocasionalmente en su cuaderno, escaneando constantemente la terminal. A las 3:42 de la mañana, se puso rígida mirando directamente a algo fuera de cámara. Rápidamente guardó su cuaderno en su bolso, escribió algo en un pequeño trozo de papel y lo colocó con cuidado en el bolsillo de la chaqueta de Eisen junto con lo que parecía ser su placa. ¿Ves que la asustó?, le preguntó Eisen a Marcus. Adelantó un poco. Ahí están esos 2 hombres entrando en la terminal. 2 hombres con trajes oscuros caminaron con determinación por el control de seguridad, escaneando la zona de asientos. Sarah ya se alejaba, luego se dirigió lentamente a los baños. Nunca regresó a la zona de asientos. Investigué su nombre en nuestro sistema. Marcus dijo en voz baja, ¿Sarah Monroe es una verdadera agente del FBI o lo era? Está en licencia administrativa desde hace 3 semanas.
¿Por qué un agente del FBI en licencia me daría su placa y sus números de cuenta? Eason murmuró, no lo sé, pero esos hombres no eran de seguridad del aeropuerto ni de la policía local. Sin identificación, sin registro. Con nuestro mostrador de seguridad, Eason sintió que las paredes se cerraban. Están vigilando mi casa. Mencionaron a la maestra de Emily. Sus hábitos de juego. La expresión de Marcus se endureció. Quédense aquí esta noche. Los dos. Prepararé la habitación de invitados. Ahí está Mar. No puedo involucrarte en esto. Ya lo has hecho. Marcus respondió. Además, tengo algo más que mostrarte. Sacó un boletín interno que había circulado entre el personal de seguridad del aeropuerto 2 semanas antes. Un aviso federal sobre Sarah Monroe que la describía como potencialmente inestable y realizando investigaciones no autorizadas. El boletín instruía al personal a reportar cualquier avistamiento, pero no acercarse a lo que ella estuviera investigando. Marcus dijo, alguien poderoso quiere cerrarlo más tarde esa noche. Sin poder dormir, Eason buscó en Internet alguna mención del proyecto MAD y las fallas del sistema. La mayor parte de la información era técnica, enterrada en foros de aviación y boletines de mantenimiento, pero un hilo le llamó la atención. Un piloto cuestionaba por qué ciertos indicadores de precaución habían sido reclasificados de alertas primarias a secundarias en los sistemas de cabina. Las respuestas eran técnicas, citando estándares de certificación y protocolos de redundancia. Sin embargo, un comentario, enterrado profundamente en el hilo de un usuario llamado Phoenix Racing, destacó, sigue el dinero de la certificación. Estas reclasificaciones ocurrieron después de la firma de los contratos. Pregunta por qué los mejores ingenieros de Meridian recibieron ascensos repentinos después del vuelco del M80. Eason miró fijamente la pantalla. Una sensación de malestar le crecía en el estómago. Nunca había recibido un ascenso después del proyecto M80. De hecho, lo habían trasladado a una división completamente diferente. Supuestamente un movimiento lateral, pero en realidad un descenso. Él asumió que eran políticas de oficina. Pero ahora revisaba sus viejos archivos de trabajo almacenados en un disco duro externo que había conservado después del despido. La mayoría eran notas de reuniones de especificaciones técnicas inofensivas, cronogramas de proyectos, pero una carpeta contenía correos electrónicos que había archivado durante la fase final de certificación M80. Al releerlos, notó algo que había pasado por alto. Antes de que su supervisor hiciera referencia repetidamente a la documentación de aprobación actualizada que Eason supuestamente presentó, documentación que no recordaba haber creado. A la mañana siguiente, llamó a la única persona que podría tener respuestas, su exasistente administrativa, Diane Miller. Eden. Su voz era sorprendida, pero cálida. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la pequeña Emily? Estamos aguantando. Diane, escucha, necesito preguntarte algo sobre el proyecto M80. Una pausa. No estoy seguro de si debería estar hablando de eso. Por favor, Diane, ¿recuerdas alguna documentación de aprobación que presenté durante la certificación final, específicamente sobre las clasificaciones del sistema de alerta? Una pausa más larga. No los presentaste. Eason, el señor Richardson me hizo prepararlos con tu firma electrónica. Dijo, estabas abrumado y habías aprobado verbalmente a Richardson en la división. Jefe que luego recibió una vicepresidencia. ¿Te pareció extraño en ese momento? No, pero ella dudó después de lo que pasó con esas fallas del sistema y luego tu reasignación. Me preguntaba. Gracias, Diane. Has sido de gran ayuda, Eason. Ten cuidado. Había investigadores federales haciendo preguntas sobre esas certificaciones. Hace unas semanas, una mujer del FBI, después de dejar Richardson, fue escoltada por personal de seguridad, diciendo que estaba acosando al personal sin la debida autorización. Una mujer del FBI, Sarah Monroe. Las piezas comenzaban a encajar, formando una imagen.
Eason no quería ver documentación de seguridad falsificada. Su firma electrónica se usó sin autorización. Los sistemas de alerta se degradaron para evitar costosos retrasos en la entrega de aeronaves y alguien estuvo dispuesto a amenazar a una niña de 6 años para que lo mantuviera en secreto durante 3 días. Eason y Emily se quedaron con Marcus, saliendo solo cuando era necesario. El sedán negro estaba estacionado cerca del edificio de apartamentos de Marcus. No habían perdido la cola, solo la reubicaron. Eason había mantenido a Emily en casa, alegando que estaba enferma. Ganando tiempo mientras él intentó comprender en qué se había metido la cuarta mañana. El teléfono prepago que le habían entregado en su casa, el que había traído consigo a la de Marcus, vibró con un nuevo mensaje. Biblioteca pública, sección infantil, sucursal principal, 2 de la tarde. Emily, no le digas a nadie que es una trampa. Marcus dijo inmediatamente cuando Eason le mostró el mensaje. Quizás Eason estuvo de acuerdo, pero también podría ser nuestra única oportunidad de obtener respuestas. Discutieron durante 1 hora antes de llegar a un acuerdo. Eason iría solo. Marcus llevaría a Emily a casa de su hermana en Bloomington, a 2 horas de distancia. Si Eason no llamaba antes de las 4 de la tarde, Marcus contactaría con la policía local. La biblioteca principal estaba ocupada para hacer una tarde entre semana. Eason llegó temprano y se ubicó en la sección infantil con una vista clara de todos los que se acercaban. Exactamente a las 2 de la tarde, una mujer con gorra de béisbol y gafas de sol estaba sentada en la mesa frente a él, fingiendo leer un libro ilustrado. ¿Dónde está tu hija?, preguntó sin levantar la vista. Eason respondió, ¿dónde está tu placa del FBI? Agente Monroe. La postura de la mujer se tensó ligeramente. Lentamente se quitó las gafas de sol, revelando los mismos ojos observadores que recordaba del aeropuerto. Face for you, so you. Para ti. Lo que no he descubierto es por qué nos involucraste a mí y a mi hija en lo que sea que estés investigando. Sarah Monroe miró a su alrededor antes de inclinarse hacia adelante. No te involucré, dijo. Señor Cole, ya estabas involucrado. Simplemente no lo sabías. El proyecto M80. Un destello de sorpresa cruzó su rostro. Has estado ocupado. Me han amenazado y he seguido. Mi hija ha sido amenazada. Yo diría que eso es motivación. Sarah asintió. Lo siento. No se suponía que pasara así. Deslizó una carpeta delgada sobre la mesa. Por eso me acerqué a ti. Dentro había copias de los documentos de certificación de los sistemas de alerta M80. Documentos con la firma de Eason que autorizaban la reclasificación de las advertencias críticas a estado secundario. Nunca firmé esto, dijo inmediatamente. Lo sé. Su voz era tranquila, pero segura. Por eso he pasado 6 meses investigando a quién. Explicó que había estado trabajando en la unidad de corrupción pública del FBI, investigando inicialmente contribuciones de campaña, desde ejecutivos aeroespaciales hasta miembros clave de comités del Congreso, pero que la pista la había llevado a algo más grave. Falsificación sistemática de certificaciones de seguridad, millones en pagos en el extranjero y una red de funcionarios dispuesta a ignorar las fallas del M80, que fueron menores, expusieron un patrón. Continuó. Meridian tiene otros 5 modelos de aeronaves certificados utilizando el mismo proceso fraudulento. Si alguno de ellos experimentara fallas catastróficas, cientos podrían morir, terminó Eason. Las implicaciones lo golpearon con fuerza. Exactamente, pero hace 3 semanas mi investigación fue cerrada repentinamente. Mis archivos confiscados, mis credenciales suspendidas, porque seguí investigando, me pusieron en licencia administrativa. Su expresión se endureció. Alguien muy poderoso no quiere que esto se exponga. ¿Por qué me das tu placa? ¿Por qué los números de cuenta? La placa era prueba del seguro. Me acerqué a ti como agente del FBI, no como un conspiranoico cualquiera. Los números de cuenta son la ruta de pago en el extranjero. Altos ejecutivos de Meridian y 2 funcionarios de la FAA.
Se inclinó hacia adelante. Necesitaba a alguien con credibilidad técnica que pudiera verificar el fraude de certificación. Alguien cuyo nombre apareciera en los documentos, pero a quien yo creía inocente. ¿Cómo podía saber que no estaba involucrado? Porque lo degradaron. Después, lo despidieron. Los culpables recibieron ascensos y bonificaciones. Lo miró directamente a los ojos. Y porque he aprendido a leer a la gente. Señor Cole, estaba exhausto en ese aeropuerto. Preocupado por su hija, pero no dejaba de darle sus bocadillos a una anciana a 3 asientos de distancia. Los ingenieros corruptos no comparten su última barra de granola a pesar de todo. Eason casi sonrió ante la observación. No puedo hacerlo público. Dijo que están vigilando a Emily. Tienen miedo. Señor Cole, encontré a un denunciante dentro de Meridian. Alguien dispuesto a hablar. A la mañana siguiente, murió en un allanamiento de morada. Fue entonces cuando mi investigación se cerró. La implicación era clara. Esta gente eliminaría a cualquiera que los amenazara. ¿Qué quiere de mí? Verificación técnica. Entiendo los sistemas. Usted entiende el proceso de certificación. Juntos también podemos construir un caso fuerte para ignorar incluso a mis superiores comprometidos. Y poner a mi hija en peligro. No. La expresión de Sara se suavizó. Su hija ya está en peligro, señor Cole. Mientras tenga esos números de cuenta y sepa lo que significan, es una amenaza. Ya han demostrado que están dispuestos a usar a Emily para controlarlo. La verdad de sus palabras se asimiló. No había vuelta atrás. Si le ayudo, ¿cuál es su plan? Construya un caso irrefutable. Llévelo a un juez federal en quien confío y a la prensa simultáneamente. Demasiado público, demasiado rápido para que lo encubran. Eason consideró sus opciones. No había muchas. Primero necesito llevar a Emily a un lugar seguro, a un lugar donde no puedan encontrarla. Sara asintió. Puedo ayudar con eso. Todavía tengo amigos, incluso dentro. Mientras se preparaban para irse por separado, Sara le entregó otro teléfono desechable. Una cosa más que debería saber. Dijo que Richardson no acababa de ascender tras el proyecto M80 el mes pasado. Fue nombrado miembro del Comité de Supervisión de la Administración Federal de Aviación. La corrupción trascendió a una sola empresa. Había infectado el propio sistema regulatorio. Eason dijo, si pongo a Emily a salvo, entonces construiremos tu caso. Pero al salir de la biblioteca, Eason vio el sedán negro al otro lado de la calle. El conductor hablaba por radio. Los ojos fijos en la entrada de la biblioteca. Se les estaba acabando el tiempo. Emily estaba escondida a salvo en la cabaña de vacaciones de la hermana de Marcus en el norte de Michigan. Sin huella digital. Sin conexión con Eason ni Marcus. Habían tenido que cambiar de coche 3 veces y una aproximación final a pie por el bosque para asegurarse de que no lo siguieran. Eason odiaba dejarla, incluso con Vanessa, la hermana de Marcus, una enfermera jubilada que se había encariñado inmediatamente con la niña. Pero Emily estaba más segura allí que en cualquier lugar cerca de él durante 2 días. Eason y Sara trabajaban desde una habitación de motel. Pagaron en efectivo, recopilando evidencia. Sara tenía copias de correos electrónicos, transferencias bancarias y memorandos internos que había recopilado antes de ser suspendida. Eason aportó su experiencia técnica, identificando exactamente cómo se había comprometido el proceso de certificación y explicando las posibles consecuencias de forma comprensible para cualquiera. El público piensa que la certificación de aviones es un asunto de blanco y negro, seguro o inseguro. Eason explicó esto mientras anotaba diagramas técnicos, pero en realidad se trata de la evaluación y categorización de riesgos. Al degradar estas alertas de primarias a secundarias, redujeron los costos de fabricación y acortaron los ciclos de prueba en meses. ¿Cuánto ahorraron Sara? ¿Cuántos aviones en toda la flota? Decenas de millones. Y si ocurriera una emergencia real, estas alertas degradadas deberían haber detectado.
La expresión de Eisen era sombría. Los pilotos tendrían menos tiempo de advertencia en situaciones críticas, lo que podría marcar la diferencia entre un aterrizaje de emergencia y un accidente. Trabajaron toda la noche elaborando un expediente completo que conectaba cada punto, desde las firmas falsificadas hasta los pagos en el extranjero, desde la captura regulatoria hasta los testigos amenazados. Al tercer día, contactaron a Jordan Maxwell, un periodista de investigación. El Washington Post, que previamente había expuesto la corrupción en la contratación de defensa a través de un servicio de mensajería cifrada, organizó una reunión en un parque público en Chicago, a medio camino entre Indianápolis y Washington. La reunión fue breve pero productiva. Maxwell revisó sus pruebas con la mirada experta de alguien que había visto a malhechores corporativos antes. Esto es explosivo. Dijo que finalmente la corrupción está llegando a la propia FAA. ¿Pero por qué acudir a mí en lugar del Departamento de Justicia? No sabemos hasta dónde se extiende la corrupción. Sara explicó que mis propios superiores me silenciaron. Necesitamos que esta historia se haga pública antes de que puedan volver a enterrarla. Maxwell aceptó publicarla, pero les advirtió sobre las posibles consecuencias. Esta gente tiene recursos e influencia. Una vez que esto se destape, te atacarán con todo lo que tienen. Sabemos. Eisen dijo que por eso necesitamos que esto se difunda de inmediato. No hay una investigación discreta. Pueden anularlo. Sincronicen sus relojes en 48 horas. Maxwell publicaría su exposición en línea y en formato impreso simultáneamente. Sara presentaría sus pruebas a la jueza Eleanor Rivera, una jueza federal conocida por su independencia e integridad, mientras se preparaban para. A medias, Maxwell hizo una última pregunta. ¿Qué te hizo arriesgarlo todo por esto? Señor Cole, podría haber destruido esa placa. Olvidó todo el asunto. Eisen. Pensó en Emily, en el futuro que se merecía. Porque algunas cosas importan más que la seguridad. Hay cosas por las que vale la pena luchar. El plan estaba establecido. Tenían 48 horas para prepararse para la tormenta. Habían subestimado a sus oponentes esa noche. Cuando Eisen y Sara regresaron al motel, encontraron la puerta entreabierta. La habitación había sido saqueada. Las computadoras portátiles desaparecieron. Los archivos estaban esparcidos. Nos encontraron. Sara dijo automáticamente, buscando un arma que ya no llevaba. El teléfono de Eisen sonó. Su teléfono celular normal, que había mantenido apagado excepto por breves encuentros con Marcus. Señor Cole, la misma voz suave de antes. Decepcionado con tus decisiones. ¿Qué quieres? Lo mismo que yo quería antes. Devolver lo que no te pertenece. Detener esta cruzada equivocada y todos. Seguir adelante con nuestras vidas. Es demasiado tarde para eso. Eisen respondió, la evidencia está. Ya con la prensa. Una pausa. ¿Es todo por qué? Nuestras fuentes dicen que todavía estás recopilando material. Otra pausa. ¿Sabías que a tu hija le encanta alimentar a los patos? Ella y la amable señora que la cuida pasaron una hora en el estanque esta mañana. La sangre de Eisen se congeló. Encontraron a Emily. Si la tocas, es tu decisión. Señor Cole, nos vemos mañana. Trae todas las copias de tus pruebas. La placa original y el agente Monroe. Haz esto y tu hija estará a salvo. Rechaza, y la voz se fue apagando. Significativo. Justo después de que terminó la llamada, Eisen se desplomó en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos. Encontraron a Emily. La están observando. Ahora mismo, la cara de Sara palideció. Necesitamos advertir a la hermana de Marcus. No hay teléfonos. Estarán monitoreando todo. Eisen levantó la vista. La desesperación se reflejaba en sus ojos. Tengo que irme. Ahí está. Eso es exactamente lo que quieren. Sara argumentó. Separarnos, controlarnos. A través de Emily. Ella es mi hija y usarán eso. Escúchame. Si te presentas,
Se los llevarán a ambos. Nuestras pruebas desaparecerán y nadie sabrá jamás qué pasó. Eisen se levantó bruscamente, agarrándose la chaqueta. No voy a hablar de esto. Me voy. Sara le bloqueó el paso. Hay otra manera. La conferencia de seguridad aérea es mañana en Chicago. Richardson estará allí junto con funcionarios de la FAA y ejecutivos de la industria. Maxwell aún puede publicar la historia, pero aceleramos el cronograma. Emily, contactamos a Maxwell ahora, que envíe un fotógrafo a la cabina, alguien que pueda sacar a Vanessa y Emily de forma segura mientras documenta cualquier intento de detenerlas. Era un plan desesperado, pero era mejor que caer en una trampa evidente. Eisen aceptó a regañadientes. Maxwell, comprendiendo la urgencia de inmediato, envió a un colega de confianza que vivía cerca de la cabaña de Michigan. Mientras tanto, Eisen y Sara condujeron durante la noche hacia Chicago, donde se celebraba el Simposio Internacional de Seguridad Aérea. Una reunión de los mismos funcionarios implicados en su investigación. Al amanecer, confirmaron que el fotógrafo había llegado a la cabaña y había evacuado en secreto a Emily y Vanessa. Estaban a salvo, rumbo a un lugar seguro que Maxwell había acordado con su hija para protegerse del peligro inmediato. Eisen pudo concentrarse en la tarea en cuestión. Maxwell había accedido a publicar la historia en línea. Al mediodía, justo en medio del discurso inaugural de Richardson sobre el futuro de la regulación de la seguridad aérea, Sara tenía una última carta que jugar. Contactó con su mentor en el FBI, la persona que la había reclutado para la unidad de corrupción pública años antes. Tras escuchar su testimonio, accedió a reunirse con ellos en la conferencia con un pequeño equipo de agentes en quienes confiaba personalmente. Las piezas estaban en su lugar. Ahora solo tenían que activar la trampa. El gran salón de baile del Hotel Chicago Lakefront vibraba. Con la actividad de cientos de profesionales de la industria aeronáutica tomando café al frente de la sala, un podio estaba listo para que Edward Richardson, ahora comisionado adjunto de seguridad aérea de la FAA, pronunciara su discurso inaugural. Eisen y Sara entraron por separado, cada uno con copias de sus pruebas en sobresellados que habían acordado con Maxwell para transmitir en vivo el enfrentamiento en el sitio web del Washington Post, coincidiendo con la publicación de su artículo de investigación. Exactamente a las 11:45 de la mañana, Richardson subió al escenario entre cortés aplausos. Alto, de cabello canoso y con el porte seguro de alguien acostumbrado a la autoridad, ajustó el micrófono y sonrió a la multitud reunida. Distinguidos colegas, invitados de honor. Hoy nos reunimos para debatir el futuro de la seguridad aérea, un futuro basado en la confianza, la transparencia y la innovación tecnológica. Desde su posición cerca de la pared del fondo, Eisen observó al hombre que había destruido su carrera y ahora amenazaba a su hija. La rabia que sentía se vio atenuada por una determinación más fuerte. Sara estaba más cerca del escenario, vestida con un atuendo formal que la ayudaba a integrarse con la multitud. Sus miradas se cruzaron brevemente al otro lado de la sala. Un gesto de asentimiento confirmó que el fotógrafo de Maxwell había llevado a Emily y Vanessa a la casa de seguridad. El artículo del Washington Post estaba listo para publicarse. Richardson continuó hablando con una voz resonante y sincera. La seguridad siempre ha sido el norte de nuestra industria, guiando cada decisión, cada innovación, cada proceso de certificación. Eisen no pudo evitar maravillarse ante la hipocresía del hombre mientras Richardson ensalzaba las virtudes de los rigurosos estándares de seguridad. Eisen se movió silenciosamente entre la multitud hacia el escenario. Sara hizo lo mismo desde su puesto. Por eso me complace anunciar una nueva iniciativa para agilizar los procedimientos de certificación que mantendrá nuestro estándar de oro en seguridad y reducirá los retrasos burocráticos. Justo al mediodía, sonó una campana desde docenas de teléfonos en todo el salón de baile cuando se publicó la alerta del Washington Post. La confusión se apoderó del público mientras los asistentes miraban sus pantallas. Richardson titubeó a mitad de la frase, notando la perturbación antes de poder recuperarse. Eisen dio un paso al frente. Señor Richardson,
Estos procedimientos agilizados incluirían la falsificación de las firmas de los ingenieros en seguridad. Certificaciones. Un murmullo de asombro recorrió la multitud. El personal de seguridad, a lo largo del muro, enderezó las manos y se movió hacia las armas ocultas. La sonrisa practicada de Richardson permaneció fija, aunque sus ojos se endurecieron. Me temo que responderemos preguntas después de la presentación, señor. Tengo copias de los documentos de certificación del avión M-80. Eason continuó su voz, transmitiendo por el salón, ahora silencioso, documentos con mi firma electrónica que autorizan las reducciones de seguridad. Nunca aprobé el movimiento de Sara. Ed avanzó ahora, mostrando su placa del FBI, y yo tengo registros de pagos en el extranjero a funcionarios de la FAA tras esas certificaciones. Pagos a una cuenta que usted controla. La fachada del comisionado Richardson se quebró momentáneamente antes de que recuperara la compostura. Seguridad. Por favor, retiren a estos individuos. Están interrumpiendo un procedimiento federal oficial. 2 guardias de seguridad se acercaron a Eason, pero se congelaron cuando otra voz resonó desde el fondo de la sala. Retírese. FBI. El mentor de Sara. El subdirector Thomas Brennan caminó por el pasillo central, flanqueado por 4 agentes con trajes oscuros. Mostró sus credenciales. Edward Richardson, se le busca para interrogarlo por acusaciones de corrupción pública y manipulación de pruebas. El salón de baile estalló en caos. Los periodistas que habían venido a cubrir el simposio de repente estaban capturando una historia mucho más importante. Los teléfonos con cámara grabaron desde todos los ángulos mientras Richardson era escoltado fuera del escenario. Pero el momento más condenatorio llegó cuando uno de los asociados de Richardson, el jefe de certificación de Meridian Aerospace, se escapó. La salida solo para ser interceptada por agentes del FBI que se habían apostado en todas las puertas. Tenemos una orden judicial para sus dispositivos y documentos. Brennan anunció a la multitud atónita que esta investigación ahora abarca conspiración criminal, fraude y puesta en peligro. En la confusión, Eason se encontró cara a cara con Richardson mientras los agentes se preparaban para llevárselo. Lo han destruido todo, siseó Richardson. No tienen ni idea de con quién están tratando. Eason sostuvo su mirada fijamente. Sé exactamente con quién estoy tratando. Un hombre que priorizaba las ganancias sobre la vida, incluyendo la de mis hijas. Mientras se llevaban a Richardson, los periodistas se abalanzaron sobre él. Eason y Sarah Maxwell habían organizado la presencia de un equipo de video del Washington Post. En cuestión de minutos, transmitían en vivo. Sarah recuperó sus credenciales del FBI gracias a la intervención de Brennan. Eason explicó el origen de la investigación. Eason proporcionó los detalles técnicos en un lenguaje claro y accesible, explicando cómo las certificaciones falsificadas comprometieron los sistemas de seguridad de varios modelos de aeronaves actualmente en servicio. Estas no son violaciones abstractas. Declaró a las cámaras que cada vez que un M-80 o una aeronave similar despega con estos sistemas comprometidos, los pasajeros vuelan con menos protecciones de las prometidas. Las regulaciones federales exigen que la transmisión en vivo haya alcanzado a cientos de miles de espectadores en la primera hora de la noche. Todas las principales cadenas cubrían la historia. El Departamento de Justicia anunció una investigación completa sobre la captura regulatoria en la FAA. Las aerolíneas comenzaron a dejar en tierra las aeronaves afectadas a la espera de las revisiones de seguridad en una habitación de hotel segura al otro lado de la ciudad. Eason finalmente se reunió con Emily y la abrazó con fuerza mientras las lágrimas corrían por su rostro. «Papá, ¿estás triste?». Ella preguntó secándole la mejilla con su pequeña mano. «No, cariño», respondió él con la voz cargada de emoción. «Estas son lágrimas de felicidad, lágrimas muy felices». Por encima del hombro de Emily, su mirada se cruzó con la de Sarah. Ella estaba en la puerta observando su reencuentro con una mezcla de alivio y algo más profundo. Una conexión forjada a través del peligro y el propósito compartidos.
La investigación apenas comenzaba. Se tomarían declaraciones, testimonios, e incluso juicios donde Eason tendría que relatar cómo se había usado indebidamente su firma. Pero por primera vez en meses, quizás incluso desde la muerte de Amanda, sintió una sensación de esperanza. La justicia, una vez puesta en marcha, tenía su propio impulso. Un año después, el pequeño pueblo de Laksayud, Michigan, se transformó en verano. Casas de vacaciones vacías en invierno, llenas de residentes temporales. El puerto deportivo bullía de actividad y la heladería local tenía colas que se extendían por toda la manzana. Eason se sentó en un banco con vistas al puerto, observando a Emily alimentar a los patos con intensa concentración, partiendo cuidadosamente cada rebanada de pan en pequeños bocados. A los 7 años, se había adaptado a su nueva vida con la resiliencia que suelen mostrar los niños. Haciendo amigos en su nueva escuela. Uniéndose al equipo de fútbol local. Hablando con menos frecuencia sobre los hombres malos que una vez los amenazaron. Las secuelas de lo que la prensa denominó el escándalo de la aviación de Meridian. Se había desarrollado durante meses de investigaciones, audiencias en el Congreso y reformas regulatorias. Richardson y otros 7 ejecutivos habían sido acusados de múltiples cargos federales. 2 funcionarios de la FAA habían renunciado en desgracia. Lo más importante es que los sistemas de alerta de las aeronaves afectadas se habían mejorado, cerrando las brechas de seguridad que ponían en riesgo a los pasajeros. Para Eason, la reivindicación había llegado con oportunidades inesperadas. Una organización sin fines de lucro de defensa de la seguridad aérea le había ofrecido un puesto como director técnico. Un trabajo que aprovechaba su experiencia en ingeniería, permitiéndole testificar en procedimientos en curso. El salario no era el mismo que ganaba en Meridian's Peak, pero era suficiente para reconstruir una vida estable para Emily y para él. Se habían mudado a este pueblo junto al lago en parte por seguridad y en parte por paz. Sarah lo había sugerido. Conocía la zona desde sus vacaciones de infancia. Esa es tu decisión. Eason levantó la vista y vio a una mujer que se acercaba con aspecto profesional y un portafolios de cuero bajo el brazo. Señorita Winters, reconoció, poniéndose de pie para estrecharle la mano. Gracias por venir. Por aquí, el Departamento de Justicia agradece su continua cooperación. Respondió ella. Esta declaración debería ser una de las últimas. Habían programado esta reunión fuera de su oficina, lejos del juzgado. Una pequeña concesión al deseo de Eason de separar su trabajo de su vida personal. Durante casi una hora, discutieron detalles técnicos del proceso de certificación, aclarando puntos para el próximo juicio del exdirector ejecutivo de Meridian. La señorita Winters dudó. Extraoficialmente, señor Cole, lo que usted y el agente Monroe hicieron fue extraordinario. Mucha gente no habría tenido el coraje. Eason miró a Emily, todavía concentrada en sus patos. Cuando tu hijo se ve amenazado, el coraje no es una opción. Tras la partida del representante del Departamento de Justicia, Eason volvió a observar a Emily. Estaba tan absorto que no notó la llegada de Sarah hasta que se sentó a su lado en el estrado. ¿Cómo te fue?, preguntó. Las preguntas técnicas habituales que he respondido una docena de veces. Él sonrió. ¿Cómo está Washington? Sarah había sido reincorporada al FBI con un ascenso y una mención honorífica. La agencia, avergonzada por cómo se había suprimido su investigación legítima, le había creado un nuevo puesto de supervisión en la unidad de corrupción pública. Viajaba con frecuencia entre Washington y las oficinas locales, pero de alguna manera siempre encontraba el camino de regreso a Laksayud. Eurocracia política. Se encogió de hombros. Pero implementarán los nuevos protocolos de supervisión de certificación el mes que viene, así que algo bueno saldrá de todo esto. Observaron a Emily en un cómodo silencio. La relación entre ellos había evolucionado lentamente con cautela. Ambos llevaban cicatrices, Eason, por la muerte de Amanda y las amenazas a Emily, Sarah por la traición de sus antiguos superiores y el peligro que había enfrentado.
Ninguno se apresuró hacia un romance, pero algo, una relación innegable había crecido entre ellos. Sara había alquilado una cabaña a solo 1 kilómetro de la casa de Isen. Venía a cenar 2 veces por semana cuando estaba en la ciudad. Emily se había encariñado con ella, acribillándola a preguntas sobre su rol como agente del FBI. Sara respondía con paciente honestidad. «Papá, Sara», llamó Emily, corriendo hacia ellos con los zapatos mojados y una sonrisa de satisfacción. «Los patitos comieron directamente de mi mano». «¡Qué increíble!», dijo Isen. Haciéndose espacio entre ellos en el banco, Emily se apretujó en el espacio automáticamente. Tomó sus manos y la de ella. El gesto, tan natural para ella, aún sorprendió a Isen. La fácil aceptación de Sara en sus vidas. «¿Podemos tomar un helado?», preguntó Emily con su sonrisa más persuasiva después de cenar. Respondió Isen, inmune tras años de crianza. «Pero Sara está aquí, es una ocasión especial». Sara rió. «Buen intento, pero en esto estoy del lado de tu padre». El suspiro exagerado de decepción de Emily no pudo ocultar su sonrisa. «De acuerdo, pero yo elijo la película esta noche». «Trato hecho», coincidió Isen mientras caminaban de vuelta a casa. Emily se adelantó. Sara habló en voz baja. «La agencia me ofreció un puesto permanente en la oficina de Detroit. Solo necesitaría estar en Washington una vez al mes». Isen la miró, interpretando el significado tras sus palabras. «Detroit está a solo un par de horas de aquí». Ella asintió. Una pregunta en sus ojos. Él le tomó la mano, un simple gesto que pareció trascendental. «Creo que a Emily le gustaría tenerte cerca más a menudo». «Solo Emily». «No», admitió. «No solo Emily». Esa noche, después de que Emily se durmiera a mitad de la película que había elegido, Isen y Sara se sentaron en el porche con vistas al lago. La noche de verano era cálida, con estrellas reflejadas. En el agua quieta, ¿piensas alguna vez en esa noche en el aeropuerto? Sara preguntó qué tan diferentes habrían sido las cosas si él hubiera estado sentado en otro lugar o si yo hubiera elegido a alguien más para acercarme. Isen consideró la pregunta. «Yo solía pensar que fue una pésima suerte verse arrastrado a algo tan peligroso». Ahora miró hacia la ventana donde la lamparita de Emily proyectaba un suave resplandor. «Ahora creo que podría haber sido lo mejor que pudo haber pasado, incluso con todo lo que pasaste». Esa noche puso en marcha cosas que debían suceder. El fraude debía ser expuesto. El avión debía ser reparado. Se giró hacia ella y «yo necesitaba encontrarme contigo». Sara sonrió. La expresión suavizó sus rasgos, generalmente serios. «Nunca planeé darte mi placa. Sabes que fue una decisión instantánea cuando vi a esos hombres entrar en la terminal, pero al verte con Emily, que protector eras incluso dormido. Sabía que podía confiar en ti. Un instinto afortunado más de lo que crees». Dijo: «El hombre que acaba de convertirse en mi nuevo supervisor me dijo ayer que sin las pruebas que recopilamos, sin la exposición pública, nunca habrían descubierto el encubrimiento. Demasiadas personas poderosas estuvieron involucradas, el peso de lo que habían logrado se resolvió entre ellos, cientos de aeronaves se hicieron más seguras, funcionarios corruptos fueron removidos de puestos de poder, un sistema reformado. ¿Qué pasó? ¿Ahora?». Isen hizo la pregunta, abarcando más que solo el proceso legal en curso. La mano de Sara encontró la suya en la oscuridad. «No lo sé exactamente, pero me gustaría saber si su relación se desarrollaría a su propio ritmo». Ambos comprendían que no había necesidad de apresurar lo que se estaba construyendo entre ellos. Emily necesitaba estabilidad. Ambos necesitaban tiempo, pero la conexión que se había formado durante esos días desesperados se había profundizado en algo que ninguno esperaba. 3 semanas después, Sara se mudó de su cabaña alquilada a una casa a la vuelta de la esquina de Isen y Emily, lo suficientemente cerca como para estar presente en sus vidas, pero manteniendo el espacio que todos aún necesitaban. Emily la ayudó a desempacar,
reclamando un cajón especial en la habitación de invitados de Sara para sus cosas para la pijamada. Isen continuó su trabajo con la Organización de Seguridad Aérea, convirtiéndose en una voz respetada en la reforma en curso de la industria. Sara formó un nuevo equipo en la oficina de Detroit, implementando las lecciones aprendidas del caso Meridian para proteger mejor a los denunciantes e investigar la corrupción corporativa. Los juicios y las audiencias continuaron, pero cada vez se sentían más como capítulos de una historia que llegan a su conclusión en lugar de amenazas inmediatas. La vida desarrolló nuevos ritmos, nuevas alegrías, nuevos desafíos que nada tenían que ver con el peligro ni la corrupción en el frío invierno. En las tardes en que Emily dormía y la casa estaba en silencio, Isen a veces recordaba ese momento de medianoche en la terminal del aeropuerto, como un solo encuentro había alterado la trayectoria de su vida. Como un momento de azar, un vuelo retrasado, un asiento vacío a su lado, finalmente lo había llevado a la justicia, al propósito y a la posibilidad de un nuevo amor. A veces, el destino no llega con truenos, sino con la silenciosa colocación de una placa en el bolsillo de un hombre dormido. A veces, los momentos más anónimos se convierten en los que lo cambian todo. Isen había sido solo un padre durmiendo junto a su hijo esa noche, pero había despertado para convertirse en la persona que iluminaría los rincones más oscuros de una industria. Y bajo esa luz, un futuro que ninguno de ellos podría haber imaginado se hizo posible.